Buenas tardes amigos, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro mucho. En este vídeo os traigo algo muy interesante, me lo ha preguntado muchísima gente y bueno, es tan interesante como en nuestro caso innecesario, pero bueno, es conveniente saber este tipo de cosas. Bien, pues lo que vamos a hacer es localizar en una instalación de casa fase y neutro. Vamos a ver qué cable del enchufe de la clavija de red que tenemos en la pared es el fase y cuál es el neutro. Y para ello vamos a usar 4 herramientas para asegurarnos que todos vosotros tenéis al menos una de ellas en casa. Desde la más básica, que es el buscapolos, que le damos con el dedo y una señal luminosa nos indica si es fase o no, hasta un multímetro inteligente. Vamos a usar en este caso el KM601 de Kaiwitz, pasando por un detector de voltaje, también de Kaiwitz, por un multímetro normal, el convencional, el de toda la vida. Este multímetro lo debo de tener, bueno, pues desde que era un niño. Es el primero que utilicé y aún lo tengo, le tengo muchísimo cariño. Quiero hacer la prueba con él para que todos aquellos que lo tengáis no os quedéis sin saber cómo se utilizaría este multímetro para localizar la fase y el neutro. ¡Vamos allá! Bien, pues primera prueba, el buscapolos de toda la vida. Este buscapolos es un elemento, un dispositivo muy sencillo. Consiste en un principio muy básico. Si hay corriente circulando entre lo que toca por aquí y lo que toca por aquí, se ilumina un filamento incandescente que tiene en un componente electrónico que va ahí dentro con una gran resistencia para quitar la intensidad, ya que no olvidemos que con este sistema la electricidad va a usar nuestro propio cuerpo como circuito. Entonces solo hemos de meterlo aquí en uno de ellos, no se ilumina. Ese es el neutro. Bueno, si os dais cuenta, estoy tocando aquí. Lógicamente todo esto va revestido, va totalmente blindado de plástico, excepto la punta, con lo cual no hay problema en que lo toquemos por donde queramos. Aún así, por favor, manejad todo lo relacionado con corriente alterna. Siempre lo he dicho, no me cansaré de decirlo, manejadlo con extremo cuidado. Vamos a meterlo ahora en la fase. Tocamos y mirad lo que ocurre. Se cierra el circuito y ahí tenemos fase. Facilísimo, ¿verdad? Este aparato lo venden en cualquier bazar chino, cualquier kit de electricidad lo va a llevar, o sea que está por todos los lados. Seguro que en casa todos tenéis uno. Un buscapolos no es peligroso, porque como dije hace un momento, va dotado de una gran resistencia. Pero si por una casualidad de la vida esa resistencia se estropease, algo muy raro, pero no imposible, pasarían los 230 voltios con todo su amperaje, toda su intensidad, vamos, como si metemos los dedos en el enchufe. La buena noticia es que si no estamos tocando nada a nuestro alrededor, si no estamos, por ejemplo, descalzos tocando el suelo, si estamos aislados, incluso aun rompiéndose la resistencia, no nos pasaría nada. Por eso aprovecho este vídeo, que aunque no tiene nada que ver con seguridad, porque aquí lo que queremos es detectar la fase, aprovecho para deciros que cuando uséis un buscapolos estéis totalmente aislados, no toquéis nada. Vamos al siguiente, este mismo aparato, pero digital. Es exactamente igual que el otro, pero no hay que tocar aquí, es simplemente introducir este único polo que tiene, o este único terminal que tiene, vamos a encenderlo, y cuando pite, estamos ante la fase. Vamos siempre al neutro primero para que veáis que no ocurre nada. ¿Veis? Y ahora cuando lo introduzcamos en el otro, que ya sabemos que es la fase, se va a poner rojo en estado de alarma y va a pitar muy rápido diciendo que ha detectado la fase. ¿Veis? High. Ese high es alta tensión. Nos está diciendo que la fase está aquí, en este lado del enchufe. La diferencia de este buscapolos digital con el convencional no solo es que no tenemos que tocar, no solo es que nos indica con el pitido cuál es cuál, la diferencia es que este nos indica el voltaje. A ver si veis los 230 voltios, más o menos. 235, 36, 37, 34.
Bien, pues está oscilando entre el voltaje de la red española, que son 230 voltios, 50 hercios de frecuencia. Bien, pues vamos a ver ahora el multímetro convencional, el más básico de todos. Antes os he enseñado este amarillo y no ha funcionado, pero bueno, vamos a utilizar este que es exactamente igual. Esto es muy importante que lo hagáis bien porque tenemos que seleccionar corriente alterna y tenemos que saber lo que estamos midiendo, hasta 200 voltios o hasta 600 voltios. Si lo ponemos en corriente continua y lo metemos en el enchufe de casa, vamos, lo fundimos impepinablemente en el acto. Bueno, no lo fundimos. Afortunadamente todos los multímetros van dotados de su fusible, pero vamos, nos podemos llevar un susto. Entonces lo ponemos en 600 voltios. Y primero vamos a introducir las dos sondas. Ahí tenemos los 233, 32, vamos, lo que nos decía antes el voltímetro digital. Pero aquí no nos está diciendo cuál es cuál, porque yo le puedo dar la vuelta. Y me sigue diciendo 233. O sea que lo mismo me da que lo meta de una forma que de otra. Pero eso no es lo que quiero, ¿verdad? Yo quiero saber dónde está la fase. Entonces lo pongo aquí. Ahí ya sé que está el neutro. Y con este toco tierra. Y ahí me está dando un voltio. Ese no es. Voy a darle la vuelta. Y con este toco tierra. Y ahí tengo la fase. 233. ¿Qué es lo que está pasando? Pues como generalmente el neutro está conectado a tierra, lo mismo da a tocar con el sensor del multímetro neutro o tierra. El circuito se cierra y me da los 230 voltios. Por cierto, estoy introduciendo el sensor rojo en todo momento, pero daría exactamente igual que fuese el negro. Aquí no hay polaridad, solo hay que cerrar el circuito. Si este lo toco con la mano, me sale 150. ¿Qué es lo que está pasando? Que también me está diciendo que esta es la fase porque estoy cerrando el circuito. ¿Pero por qué me da menos voltios? Pues muy sencillo, a la par que curioso. Porque estamos creando un divisor de tensión con nuestro propio cuerpo, que está actuando como una gran resistencia. De manera que si el multímetro está detectando 160 voltios, los restantes hasta llegar a los 230 están pasando por mi cuerpo. Pero bueno, ¿y esto cómo puede ser? 60 voltios son muchos voltios, ¿no? ¿Por qué no ocurre nada? Pues muy sencillo, porque el multímetro, al igual que el buscapolos, también va dotado de una resistencia de muy alto valor para retener toda la intensidad. Pero aquí también tenemos un problema, y es que esa gran resistencia solo actúa cuando estamos midiendo voltaje, tensión, pero no actúa cuando estamos midiendo intensidad, amperaje, porque obviamente si estamos midiendo intensidad no podemos retenerla, tenemos que dejar que entre toda la que haya para poder saber cuánta hay, ¿no? Para medirla. Entonces, el problema de que os hablo reside en que si nos equivocamos y configuramos el multímetro para medir intensidad pensando que lo tenemos configurado para medir voltaje, un error de este calibre nos podría salir muy caro. Por lo tanto, por favor, mucho cuidado a la hora de hacer este tipo de pruebas con un multímetro. Yo, sinceramente, no lo haría. Si necesitase medir voltaje, sin duda alguna, me compraría un voltímetro que es muchísimo más seguro. Bueno, pues, insisto, los que tengáis este multímetro lo podéis hacer exactamente igual, poniéndolo en 750 de voltaje en alterna. Y por último, vamos a usar este multímetro, este pedazo de multímetro, otro mundo. Esto sí que nos lo pone fácil. Y vamos a encender. Bueno, esto es todo un lujo. El KM601 de Kaiwitz es una auténtica maravilla. Aquí no hay que seleccionar nada. Este es el que más recomiendo yo a todos mis alumnos, a los principiantes, porque no tiene que estar con la ruedecita típica de los multímetros seleccionando la magnitud. Este la selecciona por nosotros, totalmente inteligente, totalmente automático, así que solo tenemos que meter las sondas y nos está diciendo que hay 226 voltios, 50 hercios en corriente alterna, AC, ¿lo veis? Bien, pero yo quiero saber cuál es la fase. Pues similar al de cualquier multímetro, toco aquí, ahí, y me da 1,5 voltios. Si lo hago al revés, a ver si me aclaro, es que tengo que tener el multímetro en la mano
Voy a dejar este aquí así. Perfecto. Bien, pues ahí tengo la fase. Ahí tengo mis 227 voltios, pero este tiene una función que lo hace muchísimo más eficaz y es la función live para localizar el polo donde hay voltaje. Entonces aquí sí tengo que ir ya a función y cambiarme aquí a NCV live. Y ahora en este modo de medición solo necesitaría usar la sonda positiva del multímetro, con lo cual, como hacemos todas las veces, nos vamos al neutro. El multímetro no hace nada. Nos cambiamos al fase y el multímetro nos sale la H de high, alta tensión, y nos avisa con un pitido y una luz roja. Pero aún hay más, porque tenemos dos funciones en una. La que hemos usado es la de live, saber cuál es el polo vivo, entre comillas, le llama vivo a la fase. Pero ahora vamos a usar la opción de Not Contact Voltage, y es que si yo conecto algo a la corriente, daos cuenta de que las sondas no hacen falta para nada, no las estoy usando, las podría desconectar, simplemente un cable conectado a la red y nos indica si pasa corriente ahí, una L. Un pitido bastante separado, la luz en verde, no hay voltaje, pero ahora nos vamos a la derecha, al fase, y el pitido se hace mucho más continuo, nos muestra la H y la luz en rojo. Así que amigos, esto ha sido todo, creo que ha quedado más que claro este vídeo. Y ahora lo que vamos a hacer, que lo he dejado para el final del vídeo, es una pequeña disertación de para qué necesitamos saber dónde está la fase y dónde está el neutro, porque mucha gente me ha preguntado, sobre todo mis alumnos de electrónica, aunque no tiene nada que ver la electrónica en corriente continua con la corriente alterna de casa, pero sí que es verdad que me han preguntado que para qué necesito yo saber dónde está la fase y dónde está el neutro cuando hemos hecho este tipo de experimentos en el aula. Y llevan toda la razón del mundo. ¿Para qué quiero yo saber que está en la derecha o en la izquierda? Si yo esto lo pongo así o lo enchufo así, a mí me da exactamente igual. Este que tengo aquí lo puedo colocar como quiera, ¿no? Bueno, pues esto lo he dejado para el final porque es teoría y no a todo el mundo le interesa. Si te interesa a ti, quédate hasta el final del vídeo porque ya 2-3 minutos vamos a dejar esto resuelto y nada, vamos a ver la solución a este entuerto. Bien amigos, ¿para qué necesito saber yo cuál es la fase y cuál es el neutro? Pues aquí viene un poco la decepción y un poco la controversia. En España no nos sirve para nada. Así de claro, amigos. Hay muchos puristas, yo he leído en sitios de internet, en blog, en foros, en infinidad de sitios que dicen que, bueno, esto es que en España hay un error, fijaos qué cosas he llegado a leer, es un error de la red eléctrica a nivel nacional que tenemos en España. Fijaos qué disparate, ¿no? O sea, una persona, un particular, que sí, que igual tiene sus estudios, puede ser incluso ingeniero, vamos, yo lo soy, de hecho, no en electricidad, soy en informática y puedo tener mi opinión, pero ponerme a contradecir el enorme equipo de ingenieros, de superingenieros que mantendrán las redes eléctricas en este país con toda la seguridad que ello conlleva, con todos los permisos necesarios para instalar una simple red eléctrica en casa, con todos los dispositivos de seguridad. España posee una de las redes eléctricas más seguras del mundo. Entonces, decir que esto es un problema de la red eléctrica española resulta hasta cómico. La corriente en España y en muchísimos otros países donde no existe la polaridad funciona de manera que va y viene repetidamente muchas veces por segundo y no necesita una dirección específica. No es necesario establecer una polaridad o dirección de movimiento de los electrones. Quien se empeña en que sí es necesario saber dónde conectar fase, bueno, pues ha de tener en cuenta que yo puedo tener fase en el agujero de la derecha y mi aparato tiene la fase también en la derecha y vale, lo conecto correctamente, pero luego a la hora de ponerlo en el enchufe de la pared le doy la vuelta y lo conecto al revés. Entonces, ¿qué pasa? Se fastidió el invento. También suelen decir que en los interruptores hay que cortar siempre el cable de fase para que sea el cable que maneje el interruptor, el que abra y cierre el circuito cuando lo accionemos.
porque si cortamos el neutro, aunque el interruptor esté apagado, por la fase está entrando corriente al aparato, lo cual acarrea un desgaste del mismo y un consumo de energía eléctrica que se está desperdiciando porque el aparato está sin funcionar al no cerrarse el circuito. E incluso es peligroso porque podemos recibir una descarga al tocar el aparato por recibir esa energía a través de la fase, aunque, insisto, el aparato no esté funcionando, pero la energía sí que está pasando. Bueno, pues en sistemas eléctricos sin polaridad, como es el caso de la red de corriente alterna española, no es necesario, porque aunque cortemos el cable rojo en vez del negro cuando le pongamos un interruptor a nuestro flexo de escritorio, dará exactamente igual porque luego va a depender de la posición en que conectemos el enchufe a la red. Hay quien sigue obstinado en que sí, se puede cambiar la polaridad cambiando la posición del enchufe, pero le quitas vida útil a la máquina o al electrodoméstico, puedes sufrir descargas, etcétera. Bueno, en ese caso ya uno se queda sin argumentos y lo mejor ya es darle la perra gorda y no perder el tiempo con el debate. Otra cosa muy diferente es en países en los que el sistema de corriente alterna de casa requiere polaridad. En este enchufe de Reino Unido sí tenemos una única forma de conectarlo y esto indica que la fase, por ejemplo, estaría aquí, a la derecha, y el neutro aquí. Y esto no se puede cambiar porque el pivotito del centro es la toma de tierra y solo se puede conectar en una posición. Entonces, en los enchufes de casa en Reino Unido y en cualquier país que tengan polaridad, en la pared, obviamente, la fase y el neutro han de estar en su lugar correcto para que coincidan con los enchufes. Y por supuesto, en este caso, sí ha de ser el cable de fase el que cortemos a la hora de poner un interruptor. Ahí sí. Ahí es más que evidente. Y esto ocurre también en países como Estados Unidos o México, que independientemente de que la tensión de su red sea de 120 o 127 voltios exactamente, que creo que es la de México, sí tienen polaridad y solo pueden conectar el enchufe en una posición, porque la toma de tierra suele estar abajo en los enchufes de la pared de casa o a un lado. Ahora bien, ¿qué pasa con los que no tienen toma de tierra? Estos enchufes son con terminales planos y al no tener toma de tierra lo podemos conectar en cualquier posición. Hay una lámina, hay un terminal más ancho que otro y no se le puede dar la vuelta. O sea, solo tiene una posición. Así que hemos desfecho el entuerto. Es muy interesante saber cómo se localiza fase o neutro. Seguro que todos en casa tenéis una de estas herramientas, un simple multímetro, y si no, pues un voltímetro, ya sea manual o digital. Os mando a todos, a todas, un fuerte abrazo desde España. Si os ha gustado el vídeo, haced like, suscribiros al canal para acceder a mucho más contenido de este tipo y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias a todos, de verdad, muchas gracias. ¡Hasta luego!